Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar la cápsula número 5 que tiene que ver con esta formación en herramientas específicas para acciones específicas de la militancia y de la gestión. En esencia, hoy vamos a trabajar las relaciones y el poder. Vamos a ver cómo la interacción entre una cosa y la otra es fundamental para el ejercicio de la política y para el ejercicio de quienes hacen la política. En esencia les voy a decir que este aparato que está acá es como un cetro de poder. La agenda que ustedes tienen, los números de contacto y las personas con las cuales ustedes están vinculados y vinculadas, va a determinar en gran medida la capacidad que ustedes tengan para materializar diversas acciones en este mundo en el que estamos habitando hoy día. En esencia podemos ver, a partir de la teoría del campus de Pierre Bourdieu, que un campo, es decir, un espacio social de acción y de influencia, que es societal porque es estructural y es simbólico, es decir, nos da soporte y nos da relaciones, es todo aquel espacio en el que nosotros nos estamos vinculando, en este caso la política, los escenarios ministeriales, la gestión, la misma cantera es un campus. Y allí se establecen las relaciones entre unos y otras, las formas en las cuales nosotros vamos avanzando sobre estas relaciones será fundamental para construir nuestro capital social. Y el capital social no es más que la acumulación de poder que encontramos como relaciones, es decir, son nuestras relaciones acumuladas y las capacidades que tenemos a partir de estas relaciones. El campus es estructural y es simbólico, es decir, nosotros podemos tener un campus asociado a lo territorial, a lo temático y a lo societal, y nuestra posición en ese campo va a determinar nuestra capacidad. Cuando hablamos de lo territorial estamos hablando de los espacios donde nosotros nos encontramos, nuestra comuna, a nivel nación o a nivel de provincia. Cuando hablamos de temático es lo que hablábamos en la cápsula anterior, estamos hablando de aquellas cosas en las cuales yo me especializo y puedo ser experto o experta. Y en el campus societal tiene que ver con mi nivel socioeconómico, con mis relaciones asociadas a mis hábitos de consumo y mis patrones de relación. Este campus puede también ser basado en una normalidad, como la que teníamos antes de la pandemia, o esta nueva normalidad en la que estamos viviendo. Puede ser un campus que se crea a partir de la crisis, una situación muy particular genera una crisis y esta crisis puede sostenerse en el tiempo, y allí también tenemos un campus, y también un campus asociado a la oportunidad, es decir, algo que ocurre a partir de lo que otros y otras hacen. En esto estamos nosotros en el campus político, el campus de gestión y el campus legislativo. Es importante que se den cuenta que todos estos son territorios en disputa, que son reales y que son simbólicos. Reales porque pueden ser materiales, estructurales, ministerios, lugares específicos. Y simbólicos porque pueden ser temáticos y porque a su vez pueden ser emotivos. Y en esos espacios tenemos que aprender a relacionarnos y a movilizar. Nuestros temas y nuestros roles son como las piezas que tienen funciones específicas dentro de un tablero. Nuestra capacidad de ser llamados o llamadas a determinadas acciones dentro de los campos estructurales y simbólicos de gobierno, de gestión, de legislatura y de nuestra comunidad va a estar determinado fundamentalmente por la efectividad que tengamos, es decir, la capacidad de materializar las cosas, la lealtad que tengamos con los liderazgos y las agrupaciones, los ideales y las estructuras en las que nos encontramos, y el compromiso que está asociado con la tarea constante y la forma en la que nosotros cumplimos con aquellas cosas que decimos que vamos a cumplir. Así que será tarea fundamental lograr ser efectivos, tener lealtad con lo que estamos haciendo y el compromiso que es la recurrencia de la acción, donde las personas saben con qué cuentan cuando hablan con nosotros y con quién están contando cuando hablan con nosotros. El campo político tiene, por supuesto, una relación que tiene que ver con el poder y la capacidad personal, como ya lo hemos visto.
Y todos dentro de estos campos participamos de juegos, o lo que llamamos en psicología interjuegos, es decir, relaciones con los otros que hacen movimiento y juego. Estos interjuegos pueden ser juegos de defensa, es decir, nos posicionamos para que no se nos tome determinado espacio. Pueden ser juegos de ataque, cuando nosotros decidimos ir por un espacio, ir por una legislatura, ir por un espacio de gobierno o ir por un puesto dentro de un ministerio. También puede ser de desplazamiento, es decir, de apoderarnos de otros lugares, de trabajar en el mismo espacio pero a nivel más profundo, o de ir de una provincia a otra. Y de cobertura cuando ya hemos logrado tener esos espacios y necesitamos de una u otra forma defenderlos. En este campo político de poder y relaciones también será fundamental para nosotros, y debe ser una tarea continua, tener la capacidad de conquistar el espacio, cubrir ese espacio con personas de nuestra confianza, y entre los que cubren y los que colocan, tener la capacidad de defender cada una de los lugares, cada una de las funciones y cada una de las tareas que nosotros estamos desarrollando. Dentro del campo político también existe una relación entre las estructuras formales y las estructuras de relación. Y a su vez podemos ver, por ejemplo, esta estructura que quizá no la conozcan, pero es la estructura del gobierno de la ciudad. En ella, bueno, hay lugares. Y la estructura formal es precisamente esos lugares que están en los organigramas. Esos puestos ejecutivos de trabajo concreto y que de una u otra forma configuran el Estado y tienen que ser tomados para su gobierno y para su control. Esto se logra a través de la incorporación de la estructura o el solapamiento de la estructura informal. La estructura informal es esta capacidad que tenemos nosotros de relacionar, de colocar piezas fundamentales, personas en roles concretos que estén vinculados unos con otros de manera, por supuesto, ideológica, política, partidista o también de oportunidad. ¿Por qué no? Porque podemos tener aliados y aliadas que encuentren en nosotros la capacidad de crearse oportunidades para ciertas cosas. A nivel de estructura informal y a nivel de estructura formal va a ser bien importante entender que pueden ocurrir espacios informales, es decir, estructuras informales. Por ejemplo, hoy día tenemos una estructura informal que aparece a partir de la pandemia y que es los centros de vacunación, por ejemplo. Los espacios en los cuales estamos en la calle tomando aviso y dando aviso a las personas, los que estamos haciendo concientización, los que estamos haciendo repartiendo alimentos en determinados momentos, son espacios enteramente accidentales. Con estos espacios hay que tener cuidado porque en ellos empezamos a tener interacciones y esas interacciones pueden hacer que los miembros de nuestras agrupaciones se movilicen de un lado y de otro sin que podamos tener, por así decirlo, control o visión sobre esas movilizaciones. Ahora, va a ser bien importante que ustedes den cuenta de que las estructuras informales, que son estos espacios tomados por determinadas personas dentro de la estructura formal, que son realmente importantes para lo que nosotros venimos haciendo. Los espacios informales son capaces de neutralizar las estructuras formales, son capaces también de movilizarlas. Si cada quien solamente hace su trabajo, pues puede ocurrir que el sistema marche muy lento, pero si cada quien hace su trabajo y además lo hace en apoyo a una determinada gestión y en apoyo a una determinada ideología, pues por supuesto puede pasar de una secretaría y apoyar a otra. Puede estar en la Secretaría de Ambiente, pero puede estar haciendo actividades comunitarias en la Secretaría de Seguridad y Defensa, o de Justicia, o de Salud, o de Educación. Ahora bien, existe dentro de los liderazgos y los espacios en los cuales ustedes se encuentran redes y relaciones como tal que tienen que ver con la estructura de poder. A medida que nosotros nos vamos avanzando al centro, que es esta corona que vemos allí, que es el líder o la lideresa,
A su alrededor existen personas que de una forma o de otra están más cerca o más lejos. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de quiénes están a nuestro alrededor, de qué postura, qué posición y qué eje cumplimos dentro de estos marcos de relación y cómo es que nosotros vamos a interactuar con ellos. Va a ser fundamental para dos cosas. Uno, para movilizar la acción, es decir, si yo quiero llegar a determinadas personas, tengo que conocer cuál es el entramado de esa estructura, pero además, si quiero llegar al liderazgo, también yo necesito saber a través de qué vehículos, a través de qué personas, perdón, podemos avanzar sobre esos liderazgos. Es decir, cómo le llego yo al ministro, cómo le llego yo al presidente, cómo le llego yo al líder de la comuna y quién es esta persona. ¿Quiénes son las personas que están más cerca y quiénes son las personas que están más lejos? Es necesario que todo líder y que toda lideresa tenga en cuenta todas estas relaciones. Sepa cómo se vincula, cómo se moviliza, cómo se defiende y cómo se estructura el poder dentro de las relaciones en las que se encuentra, porque todos participamos de relaciones, queramos o no queramos, estamos vinculados y vinculadas a personas específicas y a funciones específicas. Ahora bien, esto puede ser consciente o puede ser inconsciente. Lo que buscamos acá es evitar las manifestaciones inconscientes de lo que nosotros venimos a llamar la configuración estructural del poder. Es decir, nosotros tenemos que saber dónde estamos y para qué estamos. El ejercicio del día de hoy es precisamente ese. Lograr que ustedes, tomando en cuenta todo esto que hemos hablado, den a su vez la posibilidad de posicionarse y saber en qué parte de la estructura creen que ustedes se encuentran. En este caso, haremos un ejercicio bastante particular. Así que bueno, les espero en el Zoom.